dignidad. Desde el campo y la barriada hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. MN es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia, ni país sin dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. MNE es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde un alma militante y el amor a la nación, nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia, ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. MN es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna
virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia, ni país sin dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. El MNE es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde el alma militante y el amor a la nación, nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia, ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada, hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. MNE es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia, ni país sin dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. El MNE es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por
Bueno, bueno. No, pero ya lo he cambiado. Buenas noches, compañeros. Bueno, bueno. Dos. Dos, dos, tres. Ey, ey. En nuestra asamblea semanal del lunes 20.
Muchas gracias, compañera María García. Ahora nos vamos hasta Quintana Roo y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Ligia Bellote Castañeda. Buenas noches. Es un placer estar aquí, reunidos con todos ustedes. Un saludo al profesor de todo Quintana Roo. Gracias a nuestro líder estatal, Luis Rivero Pardiño. Pues este es el tiempo de las mujeres. Tuve la oportunidad de estar el sábado en la asamblea que se hizo y pues se trataron temas muy importantes y pues espero que todo siga saliendo bien como hasta ahorita. Un saludo de parte de Quintana Roo para todos. Muchas gracias, compañera Ligia Bellote, y bienvenida. Ahora le cedemos el micrófono de Jóvenes por la Esperanza a Denzel Carrillo. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Como siempre, un gusto saludarlos cada semana. De igual forma, agradeciendo siempre al compañero Noé Flores, al profesor René Bejarano, que me han dado la oportunidad desde el momento uno para representar a las juventudes. Yo quiero hacer un breve análisis de lo que vivimos este sábado en este informe anual nacional que tuvimos, en donde pues se pudo explorar el hecho, desde mi perspectiva como joven, al movimiento, todo lo que existe a lo largo de la República, los diferentes líderes y lideresas que estuvieron acompañándonos. Para mí fue algo extraordinario, ¿no? Me habían contado sobre el movimiento, sobre lo grande que era, había estado explorando desde el momento uno que llego aquí con ustedes, pero el haberlo visto tangible este sábado me inspiró muchísimo, me generó mucho orgullo el hecho de pertenecer a Movimiento Nacional por la Esperanza y mucho más el hecho de representar a los jóvenes, que me parece que pues desde que me dan la oportunidad de presidir jóvenes a nivel nacional, pues es una labor de suma importancia, algo que realmente tenemos que hacer hincapié y de poner el dedo sobre el renglón en que necesitamos que los jóvenes se sumen, en que los jóvenes sigan impulsando este movimiento y que los jóvenes nos acompañemos de todo el expertise que hay aquí. Es por eso que quiero compartirles que estamos trabajando ya en toda una estrategia, en toda una estructura que va a incidir a nivel nacional el tema de Jóvenes por la Esperanza, que estaremos conectando y contactando a cada uno de los diferentes líderes juveniles que ya se encuentran en los estados de la República, y para ello pues también queremos invitarlos a ustedes como líderes a que no solamente nos quedemos en esta parte de nosotros venir los lunes o de estar representando ustedes en este tipo de asambleas, sino que también podamos hacerle la invitación a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, que nos acompañen, que puedan estar aquí con nosotros, que comiencen a incidir de una manera, yo le llamo, o me gusta verlo desde el activismo social, porque al final eso es lo que hacemos, ¿no? Lo que estamos buscando es la forma en cómo mejorar la vida de todos, de nuestra sociedad, de nuestras comunidades. Me parece que no hay mejor semillero que el Movimiento Nacional por la Esperanza. Lo he visto, lo he vivido, me genera mucho orgullo el poder pertenecer y el poder representar, además, que lo haré con todo el esfuerzo, con todo el cariño y con todo el amor del mundo, porque me parece que si queremos incidir en la política, tenemos que acompañarlo de esto, de amor, de pasión. No se trata solo de buscar un puesto, no se trata solo de buscar una foto y decir que ya estamos apoyando. Me parece que se trata, además de esto, de hechos, de poder generar iniciativas, de poder generar grupos, de poder generar comunidad. Y claro que pues los jóvenes somos el presente y el futuro, pero me parece que si queremos generar un verdadero cambio necesitamos ir acompañados de ustedes, de la experiencia. Es por eso que desde el momento uno con Noé Flores, con el profesor René, me he tratado de enseñar bastante, porque son personas que tienen mucha experiencia, mucho recorrido, y no hay nadie mejor que aprender de esta misma experiencia. De ustedes he platicado, he podido coincidir con muchos y hay muchas iniciativas ahí, hay muchos intereses que podemos aportar como jóvenes con esta energía, con esta pasión, con esta entrega. Y bueno, próximamente estaremos anunciando estamos generando una estrategia de imagen, de comunicación que estaremos próximamente tomando en las asambleas posteriores. De este lado me acompañan Adrián Nava y David Hernández, parte del equipo de la estructura, que también estarán ahí
sumando bastante. Quiero invitarlos a que cualquiera que tenga una iniciativa, una duda, una idea, que quieran invitar a sus jóvenes con nosotros, se acerquen, porque estamos abiertos, estamos con todas las ganas de poder sumar. Y también comentarles que próximamente estaremos llevando un evento en Cámara de Diputados desde el Auditorio Aurora Jiménez. Ya tenemos la confirmación y el interés de la maestra Dolores Padierna, que además nos abre las puertas en Cámara de Diputados, sobre el tema de ciberseguridad. Un tema que es de importancia nacional y que además los jóvenes hoy estamos dominando bastante. Nuevamente la intención es ir acompañado de todos y cada uno de ustedes, porque no podemos hacerlo solo como jóvenes. Necesitamos este respaldo por parte de la experiencia y creo que no hay mejor lugar para hacerlo que desde el Movimiento Nacional por la Esperanza. Les agradezco mucho a todos, como cada semana, el escucharnos y por favor acérquense, traigan a sus hijos, a sus nietos, porque aquí los vamos a recibir, aquí los vamos a acompañar y aquí les vamos a dar la mejor guía, porque no estamos solos, nos acompaña y nos preside el profesor René Bejarano. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Denzel Carrillo. Nos vamos hasta Guerrero y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Sol Cardona. Buenas noches, compañeros. Quiero tomar la palabra para invitarlos a los diferentes actos políticos que convoca la Normal Rural de Ayotzinapa. El día 23 convocan a un mitin en las estelas de los estudiantes caídos a las 11 de la mañana en Iguala, Guerrero. El día 24 a un mitin en la Secretaría de Relaciones Exteriores a las 11 de la mañana en Ciudad de México. El día 25 a un mitin en la Fiscalía General de la República a las 11 de la mañana, Ciudad de México. El día 26 se convoca a la Marcha Nacional a 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa a las 4 de la tarde del Ángel, solamente dice Ciudad de México. Marcha estatal en Iguala, Guerrero a las 11 de la mañana. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Por otro lado, hacer mención que el profesor, con sus buenos actos diplomáticos de indulgencia y de solidaridad, hace algunos años hizo frente a el alcalde José Luis Abarca Velázquez y se pronunció públicamente por el homicidio de mi padre, Arturo Hernández Cardona. Como sabemos, el presidente municipal de Iguala, Guerrero, que cometió la desaparición de los 43 normalistas, no se ha comprobado jurídicamente, pero seguimos en la lucha para que eso se consigne, pues el homicidio de mi padre Arturo Hernández Cardona ya tiene una sentencia de 92 años por secuestro agravado y homicidio agravado. Quiero hacer mención de que hace bastantes años encontré un folleto pegado en una dependencia de lo que antes se llamaba, o se llama quizás Agarpa. Era un folleto precisamente de los de los que estaban siendo buscados por la Fiscalía. No lo decían con ese nombre buscando a los 43 porque se buscaban por otros motivos, pero me causaba curiosidad que eran integrantes de diferentes grupos delictivos, cuando solamente se hablaba de un solo grupo, que en este caso eran los Guerreros Unidos. Sin embargo, al paso de los años me detuve a platicar con un militar retirado y habla que los Guerreros Unidos no era un grupo local de Iguala o limitada a Iguala, que era lo que yo pensaba, que era un problema más pequeño o mínimo, sino que él me explicó que Guerreros Unidos es una agrupación de diferentes grupos delictivos, obviamente, que en ese folleto los menciona porque estaban haciendo un frente más amplio contra otro grupo que también era más grande, que tiene que ver con otros estados de la República. No quiero mencionar nombres,
pero pues el problema, pues como se ve, es bastante grande, ¿no? No es tan local o limitado a la ciudad de Iguala, aunque ya sabemos que pues fueron varios municipios de la zona norte los que se mencionaron en el caso Iguala durante la investigación por los 43, pues no hay básicamente otro alcalde que esté preso como lo está José Luis Abarca. Por lo que pues yo vuelvo a solicitar al profe para que ponga sus oficios, porque es obvio que no se hizo justicia en tiempo y considero que pues es un reclamo justo de los 43 que al no actuar en oportunidad pues se tuvo, aunque el gobernador haya hecho sus mejores esfuerzos, que fue Ángel Aguirre Rivero, no se hizo en oportunidad. Ahora hubo 43 estudiantes desaparecidos, pero siento que hay un hueco entre la coordinación de lo que fue la Procuraduría o la Fiscalía General del Estado, cuando era Fiscalía, y el actual pues gobierno, ¿no? Que fueron pues muy, en todo el sexenio considero que fueron muy opuestos o muy oponentes a cómo inició el caso. No hubo un seguimiento pues real, porque considero que no se siguieron las líneas principales, y pues ahí es donde yo le pediría al profesor que sea solidario con el movimiento de los 43, y pues los esperamos en estas actividades de los normalistas, y concluyo diciendo que vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias. Muchas gracias, compañera Sol. Ahora nos vamos hasta Álvaro Obregón y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Ernestina Solís. Hola, buenas noches a todos. Pues es un honor para nosotros estar aquí con el profesor René Bejarano, estar en el movimiento. De verdad es un honor para nosotros. Tenemos ya tiempo viniendo trabajando con el profesor y hoy somos un grupo de líderes de Álvaro Obregón. Aquí están mis compañeras, que trabajamos en varias colonias y trabajamos para nuestras comunidades. Pero hoy es un honor para nosotros poderlos venir a invitar para que nos acompañen el sábado 27 de septiembre a un desayuno que vamos a darles en honor a todos ustedes, principalmente al profesor René Bejarano, y va a ser en la calle de Italianos, número 21, Colonia Paraíso. Para todos los que nos gusten acompañar, van a ser bien recibidos ahí todos. Los vamos a esperar con los brazos abiertos, porque tenemos que seguir haciendo una comunidad más grande por este movimiento que encabeza el profesor René Bejarano. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Perdón, es a las 10 de la mañana, se me andaba olvidando, perdón, a las 10 de la mañana. ¿Mande? En Alcaldía Álvaro Obregón. De todos nos vamos a mandar la invitación al grupo del profesor para que todos tengan, ¿no? Sí. Muchas gracias, compañera Ernestina Solís, por esta invitación. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Salvador Zaragoza. Gracias. Buenas noches, compañeros. De nuevo, todo un gusto estar compartiendo con ustedes. Profesor, tengo un documento que empiezo con una pregunta. ¿Por qué es importante estar preparados y tener formación política? Y abro con una cita bíblica. Dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esta es de Pedro 3:13. Pues bien, en los últimos dos documentos del profesor René Bejarano nos invita a la lectura y a discurrir. En el primero nos pone en el contexto político, social y económico,
para que comprendamos y hagamos un análisis de la situación, tanto en el ámbito nacional como internacional. En el segundo, en el que se analiza desde el punto de vista histórico el devenir de las luchas sociales y políticas e invita a que las nuevas generaciones mantengan viva a través de la memoria de estas luchas, conociendo y reconociendo la historia, para que ésta sea guía para construir un país más justo. Pero esto va también para todos nosotros, los jóvenes vitalicios, como de manera jocosa nos describe a quienes de alguna manera hemos vivido esa historia. Hemos puesto nuestro aporte y tenemos que lamentar los agravios y crímenes perpetrados por un Estado y gobierno autoritario. Nos comienda a no quedarnos en el lamento y sigamos avanzando en la transformación, a riesgo de que si nos regodeamos en el lamento y nos paralizamos, perdemos lo ya conquistado. Nos ponen en ambos documentos, en el primero en el contexto político y social y en el segundo en el contexto histórico. En el primero hace un sesudo análisis de la situación política y social actual, a lo que hemos llegado a través de las luchas y sacrificios del pasado. En el segundo documento son tratadas estas luchas históricas. En el segundo documento, metafóricamente y a través de una prosa tersa, nos lleva por los pasajes históricos de los movimientos sociales y políticos, empatándolos con los movimientos telúricos que ha sufrido nuestro país, en muchos de los casos trágicos y que han sacudido el sentimiento popular, estimulando así, lamentablemente por medio de la tragedia, la conciencia del pueblo, despertándolo del letargo impuesto por un sistema oprobioso. Pero no solo han sido los sismos que son fenómenos naturales e impredecibles, son también los sismos o movimientos provocados por las injusticias, despojos, la represión y crímenes del Estado y del gobierno, los que nos han movido las conciencias, las conciencias del pueblo. En el primer documento no solo nos hace reflexionar al instalarlos en la realidad política actual, en la geopolítica internacional y en la problemática social y política local. También nos guía hacia lo posible por hacer, al compromiso político como militantes y miembros de este Movimiento Nacional por la Esperanza, como pueblo y como actores políticos, a asumir nuestra ciudadanía. Y lo hace rematando el documento con una proclama que de forma poética hace casi un resumen del escrito. En resumen, estos documentos son y deben ser de lectura obligada por todos nosotros, pero también debemos adquirir el compromiso de analizarlos y dar nuestro punto de vista y aporte para enriquecerlos o para asumir el compromiso de seguir a través de la guía de nuestro líder en la lucha y trabajo político en defensa de nuestra causa, que es el ideal del buen vivir para el pueblo y el humanismo mexicano propuesto por nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por nuestra presidente Claudia Sheinbaum. Los jóvenes vitalicios mantenemos ese espíritu de juventud gracias a que tenemos un sueño que perseguir. Eso nos mantiene actuales y vigentes. Esa llama nos ilumina este sendero, la mayoría de las veces lleno de dificultades, nos da el calor que necesita nuestra voluntad para continuar. Esa flama es el ideal, la utopía que hemos escogido para seguir. Esa flama nos proporciona la fortaleza y la entereza para continuar de pie a pesar de los agravios, de las infamias o hasta las traiciones. Seamos soñadores, pero no ingenuos. La realidad política es como es y no como quisiéramos que fuera, pero el pensamiento revolucionario nos empuja al cambio y al ideal. Mantengamos nuestra curiosidad de niños, nuestro ímpetu de jóvenes y nuestra experiencia de mujeres y hombres para ponerlas al servicio de los demás, porque esta es una lucha colectiva. Seamos generosos
así como ha sido nuestro líder al poner al alcance de nosotros su experiencia y sapiencia política a través de sus trabajos. También seamos humildes como él, que nos pone a nuestra consideración sus textos para que los aprovechemos o los enriquezcamos con nuestros comentarios. Los invito pues a leer con entusiasmo estos documentos, o mejor dicho, los conmino a leerlos, analizarlos y actuar en consecuencia, a riesgo de perder lo ya alcanzado. Quiero rendir homenaje, mañana es 23 de septiembre, a los caídos un 23 de septiembre de 1965 en el fallido asalto al cuartel Madera en Madera, Chihuahua. Y a los jóvenes que, tomando el nombre de Liga Comunista 23 de septiembre, que era una coalición de diferentes grupos que, orillados por la represión y el autoritarismo, optaron por la vía armada y clandestina, renunciando a la familia, estudio y hasta identidad, porque soñaron con un país mejor, más justo, democrático, igualitario. Muchas de sus causas se han hecho realidad hasta ahora, pero ha sido en buena parte gracias a ese sacrificio de ellos. Gloria eterna, camaradas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Salvador Zaragoza, por compartirnos esta reflexión. Y ahora, para temas internacionales, desde la UNAM le cedemos el micrófono a nuestra compañera Jenny Moreno. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches, compañeros, compañeras, todos los que nos ven por redes sociales. Un gusto compartir la mesa del Presidium con ustedes. Gracias, profesor. Y sin más, demos inicio a algo que pues nos robó toda la atención para este lunes. En las noticias internacionales tenemos que hablar de Palestina. El día de hoy hay buenas noticias con respecto a eso y ustedes saben que es un tema que a mí en lo personal me interesa muchísimo y estoy segura que a ustedes también. Desde el 12 y 13 de septiembre de este año, la Asamblea General de la ONU aprobó por 142 votos a favor y solamente 10 en contra, la solución de 2 estados. Esto tiene que ver, por supuesto, con Palestina e Israel. Hubo votos en contra, como ya mencioné, y ¿ustedes quién creen que estuvieron ahí? Díganme. Claro, obviamente, Estados Unidos e Israel. Con esto se subraya el distanciamiento que se siente con estos países y todo el sentir de la comunidad internacional. Este telón de fondo se volvió aún más significativo cuando el día de ayer, 21 de septiembre del 2025, lo tenemos que recordar por siempre, Reino Unido, Australia y Canadá, 3 países que tradicionalmente han sido aliados de Israel, han dado el paso histórico de reconocer al Estado palestino, un movimiento al que horas después se unió Portugal. Estas decisiones yo sé que no resuelven por sí mismas la guerra, pero erosionan de manera significativa la narrativa de que el status quo siga siendo sostenible. También amplían el espacio para iniciativas multilaterales y aumentan los costos reputacionales de las operaciones israelíes. Quiero hacer un recuerdo histórico que me parece bastante ad hoc, porque el paso de Reino Unido tiene una gran carga simbólica por tratarse de la antigua potencia colonial y firmante en 1917 de la Declaración Balfour. El documento con el que se daba visto bueno a crear un hogar nacional para el pueblo judío en la hasta entonces Palestina. Esa declaración se considera el germen histórico del Estado de Israel. Así que comprenderán la importancia que tiene hoy que Reino Unido esté reconociendo a Palestina. Y aunque al Estado palestino ya lo reconocían antes de hoy 147 países, no había entre ellos ninguna de las economías más avanzadas. Estas economías están reunidas en el llamado G7, por lo que la decisión de Reino Unido, Canadá y Francia, que integran este grupo, adquiere muchísima relevancia.
Naciones Unidas celebró hoy una conferencia histórica para reconocer a Palestina con un centenar de líderes mundiales. El reconocimiento del Estado palestino por Francia se concretó con un discurso esta tarde por parte del presidente Emmanuel Macron en Nueva York, con ocasión de la Asamblea General de la ONU. Como respuesta rotunda a la masacre de Israel contra Gaza. Nosotros ya les habíamos estado comentando desde hace un par de semanas que Francia ya se había comprometido a hacer esto y el día de hoy se hizo oficial. Ha llegado el momento de la paz, dice Macron, y pidió un gobierno de transición en Gaza, es decir, que involucre a la Autoridad Nacional Palestina y garantice el desmantelamiento de Hamás. Esto es parte importante para que Francia pueda reconocer completamente a Palestina. Además de Francia, hoy 22 de septiembre del 2025, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Andorra y San Marino, que son pequeños países europeos, se unieron al reconocimiento, siendo así que 10 países se han sumado a favor de Palestina en las últimas 48 horas, por lo que pido que demos un gran aplauso. Con esta oleada de reconocimientos ya son cuatro de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad los que están a favor de crear un Estado palestino. Y voy a decir quiénes son. Estamos hablando de China, Rusia y ahora Francia y Reino Unido. Por añadidura, están dejando en soledad al pobre de Estados Unidos. Una soledad que ya viene manifestándose desde hace muchos años y con la cual estoy muy contenta, la verdad. Más allá del Consejo de Seguridad, casi 160 de los 193 países que integran la ONU consideran a Palestina un Estado. Y bueno, en su discurso de apertura en la cumbre, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió a Israel lo siguiente: quienes se interponen en el camino están obligados a responder una pregunta crucial. ¿Cuál es la alternativa entonces? ¿Un escenario de un solo Estado en el que se nieguen los derechos básicos a los palestinos? ¿Expulsados de sus hogares y sus tierras? ¿Obligados a vivir bajo una ocupación, bajo discriminación y sometidos por siempre? ¿Esto es posible acaso en el siglo XXI? ¿Es aceptable? Yo contesto claramente que no. Eso no es paz ni justicia. De tal forma, queda claro que en el entorno internacional la mayoría de los estados respalda el alto al fuego y la solución de los 2 estados. Mientras que Estados Unidos sigue siendo el sostén militar diplomático de Israel, pero no se crean que no pasa nada. Esto hace que enfrente crecientes costos tanto en la ONU como en la opinión pública global. Y si bien estos procesos, como ya he dicho, no frenan la guerra como tal, sí cambian el terreno de legitimidad y exponen a los actores a costos legales y diplomáticos. Y créanme que eso es un gran paso. La solución de 2 estados centró la Asamblea General de la ONU, como ya lo hemos estado platicando, mientras que Israel, al mismo tiempo, es decir, simultáneamente que estaba siendo llevada a la Asamblea, está y sigue arrasando con la ciudad de Gaza. Los bombardeos israelíes de hoy dejaron fuera de servicio a 3 hospitales, entre ellos uno que era de atención especial pedagógica, es decir, atención especial a niños, otro de oftalmología, y así podemos seguir con esta lista. No sé si han escuchado hablar de la flotilla Sumud. Es una flotilla que está integrada por aproximadamente 50 embarcaciones que navegan rumbo a Gaza. Dieron el banderazo oficial de salida el día 31 de agosto. Y bueno, la semana pasada, ante las amenazas de Israel y las injurias que están diciendo acerca de esta flotilla, 16 gobiernos firmaron una carta en la que se exige la abstención de todo acto ilegal o violento contra la flotilla, después de que una de las naves ya no solo fuera amenazada, sino que fuera atacada el 9 de septiembre. La flotilla con ayuda para Gaza dice que Israel intenta criminalizar, por supuesto, porque es importante decir que Israel acusa a la flotilla
de ser una iniciativa de Hamás, es decir, que sirve a la agenda yihadista. El primer ministro Israel Netanyahu, sabemos perfecto que mantiene una relación con el uso de la mentira como instrumento en el ejercicio de poder. Así que la flotilla se defiende, dejando claro que Israel intenta criminalizar su misión humanitaria y reiteran que según el derecho constitucional e internacional, los civiles que participan en misiones humanitarias están protegidos y que cualquier ataque u obstrucción violenta estaría violando la normativa. Quiero hacer un paréntesis en todo esto porque leí a Yael Perlov, que es una profesora en la Universidad de Tel Aviv, es decir, es una persona judía, que se me hizo bastante consciente, pues dijo estas palabras: Israel es incapaz de lavar su alma del traumatismo del exterminio sistemático sufrido por los judíos europeos por parte de los nazis. ¿Cómo es posible que viniendo de ahí, habiendo vivido ese terror y que tengan esa historia en su haber, hoy en día están infligiendo a su vez el horror a otro pueblo? Simplemente es increíble. Una dialéctica del mal profundamente enraizada en la historia de la humanidad es la que estamos viendo con este caso. Israel ha intensificado sus ataques por tierra, por mar, por aire, contra la ciudad de Gaza desde hace una semana, cuando dio comienzo con su ofensiva terrestre. Está obligando así a muchísimos habitantes a volver a desplazarse de forma forzosa al sur. Bajo este contexto, muchísimas organizaciones de derechos humanos han calificado de ilegal e inhumana esta orden de desalojo total. El Frente Jurídico Internacional aquí juega un papel muy importante. El 21 de noviembre del año pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra altos dirigentes israelíes y contra un líder de Hamás, por supuesto por crímenes de guerra y de lesa humanidad. En 2025, es decir, en este año, continúan los asuntos procesales. En el caso de genocidio o exterminio sistemático, como le quieran llamar, ante la Corte Internacional de Justicia, que fue promovido por Sudáfrica y que tiempo después fue apoyado por Brasil. El comisionario general de la ONU para los refugiados palestinos, llamado Philippe Lazzarini, señaló que el reconocimiento del Estado palestino no significa nada si no hay un alto al fuego en Gaza, y estoy completamente de acuerdo con él. Aunque el terreno militar sigue siendo dominado por Israel, el terreno diplomático legal cambió de signo en este 2025. Es decir, la resolución de la ONU con abrumadora mayoría, el reconocimiento de Palestina por socios occidentales de alto perfil y los dictámenes de órganos de la ONU y la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia reconstituyen la ventana de lo posible. Es muy posible que pronto podamos tener en nuestra historia y poder decir que ha llegado el momento de la paz. No dejemos de hablar de Palestina. Los hechos ya están a la vista y ahora es nuestra conciencia la que debe quedar expuesta. Palestina es el único pueblo del mundo al que se le exige garantizar la seguridad de su ocupante, mientras que Israel es el único país que pretende defenderse de sus víctimas. Es una incongruencia total. No necesitamos ser árabes para apoyar a Palestina. En verdad, compañeros y compañeras, solamente necesitamos ser humanos. En un genocidio, mantenerse neutral es estar al lado del opresor. La historia no perdonará a los indiferentes, y yo estoy segura que no estaremos entre ellos. ¡Que viva Palestina libre! Gracias, compañeros. Muchas gracias, compañera Jenny Moreno, por esta reflexión. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias, Miguel. Buenas noches. Muchas gracias a todas y a todos los asistentes a esta reunión de diversas entidades de la República y también a todas las personas que nos escuchan y ven
a través de las redes sociales. En primer lugar, quiero extender un sincero agradecimiento a todos los que física o virtualmente participaron en la Asamblea Nacional del pasado fin de semana, tanto en el taller previo que se realizó, el evento conmemorativo de los 40 años de los sismos de 1985, la asamblea, y a los que quisieron bailar aunque sea un rato ahí en el Foro Aztlán. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Fue un éxito y, como ya dijo Salvador, ojalá puedan revisar los documentos y las resoluciones para que eso sirva de orientación y guía para las siguientes etapas de nuestro trabajo político. Tenemos un plan de trabajo diseñado para las próximas semanas con algunos ajustes, como ya se nos informó. El próximo sábado estaremos en la Alcaldía Álvaro Obregón a partir de las 10 de la mañana en el Salón Italianis, en la calle Italianos número 21. Nos van a dar de desayunar faisán. Eso vamos a desayunar. Así se llama un rottweiler que anda por ahí, le dicen el faisán, y probablemente de aquí al sábado ya nada más esté su recuerdo y su memoria. Nos vamos a comer al faisán. No, ya en serio, ahí nos vemos a desayunar, los que quieran acompañarnos de la alcaldía o de otros lugares. Y vamos a ir a Tabasco el día 4, pero está el evento nacional de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum el 5 de octubre, y muchos tabasqueños pues se van a venir para acá, y no había condiciones para competir con el otro evento, y mejor todos nos vamos a concentrar en el Zócalo. Ya veremos la nueva fecha para Tabasco. El 11 estaremos en Tamaulipas, en Ciudad Madero, y esperemos que también en Tampico, y el 25 en Campeche. El 18 voy a estar en una conmemoración, porque, aunque ustedes no lo crean, los que estudiamos juntos en la Escuela Nacional de Maestros, en la generación 71-75, hace ya muchos años, cumplimos 50 años de egresados y nos vamos a reunir con muchos de los sobrevivientes, porque algunos ya no están con nosotros, sus víctimas actuales y sus descendientes. Va a ser un buen convivio, y es que la vocación de ser maestro es algo que existe para toda la vida, desde todo el tiempo, y es muy importante para los dirigentes políticos, los líderes, los dirigentes sociales, entender que la tarea de conducción de cualquier tipo de orientación es una labor magisterial, y que esa labor magisterial implica aprender todo el tiempo y también enseñar, e invitar a investigar, invitar a estudiar. Esa es la labor de un buen maestro o maestra. Y todos los buenos líderes, los buenos mentores, los buenos padres, los buenos pastores, tienen la obligación de transmitir sus conocimientos, de aprender de sus seguidores, y también de inducirlos a reflexionar, a pensar, a estudiar, a analizar los fenómenos. Ahora que hablaba Jenny, pues reflexionaba aquí rápidamente, ¿por qué es tan importante estudiar la historia para entender los procesos actuales? Por ejemplo, la historia de México puede servir para entender lo que pasa en la Franja de Gaza. Durante mucho tiempo, la sociedad mexicana, sobre todo heredada de la colonia, fue una teocracia, es decir, un gobierno en donde la separación entre la Iglesia Católica y el Estado era nula, es decir, había una simbiosis
entre uno y otro. Y todo eso sucedió durante la colonia y es la historia de la Santa Inquisición. Las ideas del protestantismo en México llegaron hasta el final de la época colonial y no se habían arraigado, y fue en México a raíz de las reformas, las leyes de reforma del gobierno de la primera etapa del gobierno de Juárez, que se hizo la separación entre Iglesia y Estado y se abrió el paso a la República y a la tolerancia religiosa. Eso que parece sencillo y que implica la existencia de un Estado laico es una garantía para todas las religiones, porque no hay una religión oficial y no se persigue ninguna otra creencia, sino que se respetan a todas las formas de ser y de pensar, y el Estado es independiente de todas las iglesias, como se ha repetido: al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios. Dejar esa separación entre ambos. En la historia de México hubo un intento de regreso hacia la intolerancia religiosa en la época final del gobierno de Calles, cuando absurdamente Calles, con una concepción atea e intolerante, mandó cerrar los templos y prohibir el culto. Eso dio lugar a una guerra, a la guerra cristera, o como se conoce en la historia, la cristiada. Al final, pues eso no prosperó, se tuvo que regresar al Estado laico, el respeto, y también las iglesias entendieron que debían autocontenerse, que debían tener claridad de que un rol es el que ellos tienen en la vida espiritual de su grey y otro el rol en la república. No implica que no tengan derechos políticos los creyentes de cualquier denominación, sino que no utilicen preponderantemente su creencia para impedir o intentar impedir otras creencias, y que el Estado tampoco asuma ninguna religión oficial. En México no hay ninguna religión oficial, hay muchas y puede haber más, pero no hay una que el Estado promueva. Por eso es tan importante que eso se recuerde. Desgraciadamente en el mundo esto no es así. Todavía existen y han existido estados teocráticos, es decir, gobiernos derivados de una creencia en un determinado Dios. Y esta forma de gobierno implica la negación de lo que en filosofía se llama la alteridad, es decir, la existencia de el otro. Y claro está que son tragedias que a veces resultan paradójicas, porque en la filosofía inspirada en Nietzsche de Hitler, escrita en su libro Mi lucha, de cuando él era apenas candidato a canciller de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, se plantea la supremacía aria y se condena al pueblo judío a su inexistencia. Esa ideología nacional socialista, que luego se resumió en el nazismo, pues implicó un genocidio, porque la concepción de la supremacía aria, de la supuesta existencia de una clase superior, una raza superior, implicaba que otras no la fueran, y se consideraba que la raza judía era una raza a exterminar, y esa fue la razón del Holocausto, de más de 6 millones de personas. Sin embargo, lo paradójico de la historia es que esas concepciones que niegan lo otro
no desaparecieron del todo, y en las culturas de diverso tipo subsiste esa idea, y es lo que está detrás del conflicto, porque es una concepción extremista que se ha dado en llamar sionista, de la concepción judía, que el sionismo no es el pueblo judío, pero también es una concepción antijudía de algunos grupos de corte musulmán que niegan la existencia o la posibilidad de existencia del pueblo judío. Ninguna de las dos tiene razón, ni los sionistas que pretenden exterminar a los musulmanes palestinos o de otras naciones, ni los musulmanes de Hamas que pretenden eliminar al pueblo judío. Eso no debe ser, pero como cuando predominan las dos concepciones se dan tragedias de este tipo. ¿Qué detonó el actual conflicto después de muchos años de guerras y de diverso tipo? Que un grupo fundamentalista refugiado en la Franja de Gaza, contrarios a la Autoridad Nacional Palestina, ese grupo conocido como Hamas, cometió una barbarie. A través de parapentes y otros, cruzó la frontera israelí y asesinó a cientos de personas y secuestró a muchas otras más. Y eso fue tomado como pretexto para que el gobierno sionista de Netanyahu iniciara no una guerra para acabar con Hamas, sino para acabar con el pueblo palestino y para arrojar de su territorio, del territorio que además les correspondía o que originalmente era de ellos, de los gazatíes o de los palestinos. Dice una vieja consigna que a Israel no les dio Dios la tierra, sino que se las dio Inglaterra. Y efectivamente así fue. El Reino Unido, en la década de los 40, le asignó al pequeño entonces territorio israelí una porción de tierra para que existiera el Estado israelí. Pero el expansionismo israelí fue generando la expulsión de todos los demás territorios ocupados hasta lo que ahora sucede. El hecho de que en el mundo ya esté predominando la existencia de dos estados es lo que garantiza que se llegue a la paz. Pero para eso hay que vencer a los fundamentalistas de ambos lados, a los antijudíos que no quieren un Estado judío, que consideran que los judíos deben ser eliminados de la faz de la tierra. Eso es absurdo. Pero también a los sionistas que no quieren que exista el pueblo palestino. Eso también es otra barbaridad. Pero en la historia a veces dos grupos extremistas son los que terminan dominando. Es obvio que nosotros estamos con el pueblo palestino, como en su tiempo México estuvo en contra del nacionalsocialismo de Hitler y fue solidario con el pueblo judío y condenó el Holocausto, y México siempre ha sido partidario de la existencia del Estado judío. No se trata de que no exista el pueblo judío, y en México hay una comunidad judía muy influyente, muy importante, y no se les persigue ni se les condena, se les respeta su forma de creer y de pensar. Pero también tienen derecho a existir los palestinos, y por eso es tan importante que al final predominen la noción de los dos estados, y que ahora que efectivamente el Reino Unido, Francia, Portugal, etcétera, están ya reconociendo eso, se genera una corriente de opinión y favorable. Y en lo que se refiere a la concepción política democrática,
hay que reflexionar acerca de la alteridad, o sea, del respeto al otro, a la forma de pensar del otro o de la otra, de las otras formas de pensar. Eso debe estar muy arraigado. Todos tenemos derecho a hacer y a creer en lo que consideremos más pertinente, a vestirnos y a hablar de la manera más adecuada. Y ninguna forma debe ser perseguida. Si hay quien le guste usar los pantalones rotos, muy su gusto, y no se les debe condenar por su apariencia. Si hay quien usa tatuajes, muy su gusto, y no se les debe considerar a los que se ponen tatuajes como delincuentes, como en El Salvador, que aquel que usa tatuajes ya es simpatizante de la Mara Salvatrucha. Eso es absurdo, pero es, y no importa que seamos morenos, blancos, amarillos, rojos, azules o verdes, todos tenemos derecho a existir. La raza no determina un predominio. Y en la cultura, todas las formas de pensar contribuyen a enriquecer la cultura. No hay una mentalidad excluyente. Si entre nosotros hay católicos y dentro de los católicos hay presbiterianos, metodistas, pentecostales, etcétera, pues muy respetable, aún entre ellos sus formas de creer. Y si entre los cristianos también hay muchas denominaciones de muy diverso tipo, todas son respetables. Y si hay quien sea libre pensador, pues también no se le debe condenar, pero un libre pensador no debe andar persiguiendo a los que creen en determinado Dios o en determinada divinidad. Y además, si entre nosotros, como sé que hay hechiceros, hechiceras, mahometanos, brujos, budistas, creedores de Belcebú y otros, pues allá ellos y sus creencias, mientras no nos pretendan imponer a los demás su forma de creer y de ser. Cuando eso se trata de imponer, ahí es donde debe haber un límite. Yo lo digo de manera humorística, obviamente, pero cuando se afianza en la intimidad del ser un concepto y se le combate, entonces es cuando empiezan los conflictos, cuando empiezan los crímenes de odio y cuando empiezan las guerras tan cruentas, tan terribles, porque el que actúa cree que tiene la razón absoluta y que lo que está haciendo está bien. Pero nadie tiene la razón absoluta. Toda verdad es relativa, toda verdad. Y también todos podemos errar y todos podemos equivocar. Y todos podemos aprender de las diversas religiones, de las diversas culturas. Todos podemos disfrutar incluso y armonizar con esas diversas formas de creer, y no porque alguien sea cristiano y otro sea católico y otro sea librepensador, se tienen que odiar. Puede haber espacios de entendimiento y de comunicación, de comunidad, y eso genera la convivencia y la armonía. Pero desgraciadamente en el mundo eso todavía no existe, en diversas sociedades intolerantes, y lo que nosotros tenemos que hacer es abrirle paso a la tolerancia, a la inclusión, al respeto, a la diversidad, porque es lo que nos permite además crecer y avanzar juntos. Por eso no debemos aceptar que a los que defendemos al pueblo palestino se nos acuse de antijudíos, no es cierto. No es así. No somos antijudíos. Al contrario, tengo muchos amigos y comparto con ellos muchas convivencias,
y también, no tantos, pero ahora con este conflicto pues hemos entrado en contacto con diversos creyentes de la religión musulmana y pues eso no implica que nosotros tengamos por qué odiar a unos u por otros, no es lo más recomendable. Y eso es parte de una mentalidad democrática y es lo que tenemos que enseñar y tenemos que compartir, y qué bueno que en el mundo está avanzando esta concepción, pero hay que hacer que gane, que predomine, que exista. Y dentro de esta idea de la necesidad de estudiar los procesos sociales, de que los dirigentes entendamos los diversos acontecimientos, cada semana, cada día incluso, podemos revisar lo que ha sido nuestra historia y aprender de ella, no solo como un ejercicio nostálgico de lo que sucedió, sino pensando en el futuro. Bien decía Salvador que mañana se cumple un aniversario más de los acontecimientos del 23 de septiembre de 1965 en el cuartel de la ciudad de Madera, en Chihuahua, y que fue un intento de toma de un grupo guerrillero encabezado por los hermanos Gamis, por Salvador Gaitán y otros, y que terminó cruentamente, pero que tomando ese ejemplo, en la década de los 70 se formó la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Por qué menciono esto? Porque en México se llegó finalmente a la conclusión de que la vía armada no es un camino para la toma del poder. Esta es una lección histórica. Desde 1979, con la revolución sandinista en Nicaragua, ninguna otra revolución armada ha triunfado en América Latina. Todos los intentos de guerrilleros o de revueltas armadas han fracasado. Pero en aquellos años todavía no se entendía. Y no se entendía también porque el Estado no aceptaba juego democrático. Y cuando el Estado cerraba los cauces democráticos, entonces la única vía que muchos pensaban que era posible era la insurrección armada. Este fue uno de los intentos, no el único, pero es bueno recordar esa historia. Hay muchos libros de esta etapa acerca de las guerrillas de los años 70. La mayoría de ellos están en una colección que se llama México Armado. Lo pueden encontrar en Google y ahí quienes tengan curiosidad intelectual pueden abrevar y estudiar. También esta semana se cumplen 11 años de los trágicos acontecimientos de Iguala, en donde originalmente 44 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos fueron desaparecidos y generó eso un grave conflicto social. Hay que revisar los antecedentes de esta historia también, porque es lo que nos va a permitir entender lo que sucedió ese día y lo que ha pasado después. Guerrero ha sido lamentablemente una entidad en donde la violencia política es una tradición. No ha sido así en todo el país. Hay entidades en donde han habido episodios de violencia política, pero no tan cruentas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, siendo la capital, pues han habido épocas represivas, episodios, pero más bien de carácter nacional, no propiamente de carácter local. Sin embargo, en Guerrero ha sido la constante. Desde principios del siglo hubo un episodio que se conoce históricamente como las 2 muertes de Salvador R. Escudero. Él era un líder comunista del comunismo de principios del siglo, por la década de los 20, que aspiró a gobernar Acapulco por la vía electoral. Y como tenía una gran presencia y capacidad, las fuerzas políticas dominantes lo intentaron matar,
para eliminarlo. Y en un primer intento resultó fallido el atentado. Y siguió compitiendo por la vía legal para ganar las elecciones del puerto de Acapulco. Y ganó. Y por eso se habla de las 2 muertes, porque a la segunda vez, ya que había ganado, lo asesinaron a él y a su hermano. Entonces, ese episodio es emblemático porque hablaba y habla de que en Guerrero la violencia política es una constante que a lo largo de las décadas se ha venido presentando con diversas maneras de ser y de actuar. Después de que se consolidó el PRI en el país, en la década de los 30, con la formación del Partido Nacional Revolucionario en 1929, y los años posteriores, como en muchas entidades, todo lo que no fuera priista era perseguido. Las posibilidades reales para hacer política de manera distinta no existían. Y vuelvo a lo mismo, no se respetaba otra forma de ser, otra forma de pensar. Y el dominio en Guerrero era violento, represivo. Sí había mecanismos corporativos de dominación, sobre todo en un estado en donde el analfabetismo, la desigualdad, la pobreza, la falta de acceso a la educación ha sido y es todavía un grave problema. Y por eso, en diversas etapas, en diversas épocas, han habido intentos de romper con eso, o hubo intentos de romper con eso, pero no siempre afortunados. En la década de los 70 se generaron 2 movimientos guerrilleros asociados a la intolerancia del gobierno priista de aquellos años a los gobernadores. Uno de ellos lo encabezó Genaro Vázquez Rojas, que encabezaba un movimiento cívico, la Asociación Cívica Guerrerense. Y esa Asociación Cívica Guerrerense buscaba lo mismo que Juan R. Escudero, una vía para el acceso al poder, incluso compitió electoralmente, obtuvo buenos resultados, pero el fraude sistemático del PRI impidió que se consumaran sus triunfos, que se respetaran sus triunfos, y a Genaro se le empezó a perseguir, a hostigar, se le acusó de subversivo y empezó la represión. Todavía Genaro se acercó al Movimiento de Liberación Nacional, encabezado por Lázaro Cárdenas, Heberto Castillo, que se había creado a raíz del triunfo de la Revolución Cubana. Y el propio Cárdenas le dijo que debía cuidarse porque pretendían eliminarlo, pretendían matarlo. Y efectivamente a Genaro, que ya tenía tentaciones de insurrección, se le detuvo y se le encarceló, paradójicamente, en la cárcel de Iguala, y su movimiento fue ilegalizado y fue perseguido. Y entonces fue que Genaro decidió tomar las armas, y desde la cárcel de Iguala llamó a la insurrección, organizaron una fuga, pretextó una dolencia en una de las muelas, en un problema dental. Como no había servicio médico en la cárcel, lo tuvieron que trasladar a un hospital, y en el traslado del hospital el grupo simpatizante de Genaro atacó a quienes lo custodiaban, asesinó a varios policías y lo liberaron. Y Genaro se declaró en rebeldía y formó la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, y bajo un lema de luchar por una patria nueva, bajo el lema luchar por una patria nueva o morir por ella. La suerte y la impericia para manejar provocaron que en un viaje a Morelia, el chofer que conducía el vehículo
se volcara, se estrellara porque Genaro no sabía manejar y en el accidente pues fue aprehendido Genaro. La versión oficial es que murió en el accidente, la versión real que después se descubrió es que los soldados que lo detuvieron lo ejecutaron, lo asesinaron y con él desapareció ese esfuerzo guerrillero. Esa es otra historia de violencia política, en este caso guerrillera. La otra es la de Lucio Cabañas Barrientos, originario del pueblo de Atoyac, exalumno de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, maestro rural, que dirigía un movimiento de copreros. La copra es un producto que se obtiene de determinados árboles y que era una fuente de ingresos para muchos campesinos. Pero el precio que se les pagaba a los copreros por la copra era muy bajo. Y entonces hicieron un mitin afuera de la Asociación de Productores Agropecuarios y llegó el ejército y las policías estatales y asesinaron a decenas de simpatizantes de Lucio Cabañas y del movimiento. Fue una represión como muchas. Y entonces Lucio decidió ir también a la lucha armada y formaron el Partido de los Pobres y la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres. Y se inició una guerrilla en contra del gobierno de Rubén Figueroa, que es importante mencionarlo porque ese personaje seguirá siendo importante en la historia de Guerrero. Esa guerrilla desencadenó muchos actos, entre otros el secuestro del gobernador Rubén Figueroa, y con ese secuestro logró la liberación de muchos presos políticos que fueron enviados a La Habana a cambio de la liberación del gobernador del estado de Guerrero. Pero una vez concluido esta etapa, se desencadenó una guerra en contra del Partido de los Pobres y se inició otra etapa de lo que se conoce como la Guerra Sucia. La Guerra Sucia implicaba arrasar pueblos completos que simpatizaban con el Partido de los Pobres, no unos cuantos, igual que ahora en Gaza, completos, familias enteras. Y la represión se desencadenó hasta que, combinado con una traición, Lucio fue emboscado y asesinado por el ejército y mostrado como un trofeo, igualito que al Che, que su cadáver fue mostrado. En un libro que se llama La Guerra en el Paraíso, de Carlos Montemayor, se puede recuperar la historia de este episodio. Este es otro episodio de la violencia política en Guerrero. Y esa violencia se recrudeció en la década de los 70s contra todos los disidentes. Hay muchos testimonios, incluso resoluciones de la ONU por el caso Radilla, en donde se demostraba que todos los aparatos represivos del Estado secuestraban a los líderes de la izquierda y los desaparecían. Incluso hay testimonios de cómo de las propias fuerzas represivas se subían a los detenidos a los helicópteros y los arrojaban desde el helicóptero a mar abierto y los desaparecían. Esa era la constante de la violencia política en Guerrero, que a la violencia política se le asoció y creció con el narcotráfico. Guerrero, desafortunadamente, ha sido una entidad en donde el narco ha estado presente en la vida de las sociedades y también en los diversos tipos de gobierno. Y se engendró lo que se conoce como narcopolítica. La asociación entre actores políticos con los personajes del crimen organizado o los intereses derivados de ello. Y en principio la marihuana, luego la amapola y todos los derivados que se pudieran tener y los grupos delictivos que surgieron alrededor de eso. Y este fenómeno pues ha sido una constante, una manera permanente de la actuación
de la lucha política en Guerrero. Esto al final fue provocando una crisis. Ahora que se está anunciando una serie que empieza hoy, ahí conducida por Denise Merker en VIX, acerca del PRI y de cómo se está exterminando, pues la historia de cómo el PRI fue desapareciendo también tuvo sus etapas. Y en Guerrero, después de mucho tiempo, el fraude del 88 abrió las posibilidades de una alternancia política. Fue célebre el entonces presunto diputado Félix Salgado Macedonio, que llegó con un costal lleno de boletas semiquemadas y en plena tribuna de la Cámara de Diputados, cuando era colegio electoral, abrió el costal y ahí cayeron los votos quemados a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Por eso a Félix desde aquel tiempo se le conoció como el diputado Costales por aquel episodio. Pero eso es simbólico, ese acto simbólico reflejaba ya el desgaste del PRI, de cómo el PRI venía desgastándose, cómo venía perdiendo posibilidades de apoyo. Y fue con la conducción de López Obrador que empezaron a abrirse ya durante el gobierno, después del gobierno de Salinas, ya durante el gobierno de Zedillo, las posibilidades de ganar gobiernos municipales, que la izquierda no tenía posibilidades de que se le respetaran esos triunfos. Y en Hidalgo se ganó el gobierno en Tula, y uno de los gobiernos que se ganó fue el de Iguala, en 1997. El primer presidente municipal fue del perredista en Iguala. Antes sí, había otros, desde la Montaña Roja, Alcozauca y otros, pero en la región, en el 97 fue Iguala, con Lázaro Mazón al frente de ese gobierno municipal. Y se inició un periodo de alternancia en donde un grupo político se asociaba a otro grupo político y se iban generando condiciones de diverso tipo. Se pudo incluso ganar el gobierno estatal, el gobierno del estado con Ceferino Torreblanca en un primer momento, y ese gobierno perredista también abrió posibilidades y emergió una nueva clase política en Guerrero, pero la polarización entre PRI y PRD se mantuvo presente recurrentemente. ¿Qué generó un recambio? Dos hechos históricos. La matanza de Aguas Blancas, cuando el gobierno que dirigía Ángel Aguirre propició el asesinato de campesinos, de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas. Y ese acontecimiento provocó la caída de ese gobierno y la emergencia de un gobierno interino. Un año después, al cumplirse un aniversario de esos hechos, apareció el Ejército Popular Revolucionario, que fue el último intento de lucha armada en Guerrero, que hizo algunas acciones en Guerrero, en Oaxaca, y que el Estado persiguió. Y de ahí se desencadenó otra masacre, que es la masacre de El Charco, que provocó lo que el Estado siempre hacía: a los delincuentes, incluso a los narcotraficantes, se les detiene, se les encarcela y se les somete a proceso. Pero a los guerrilleros no, se les ejecuta, lo que ahora se conoce como ejecución extrajudicial, que ahora tiene ese nombre, pero era lo común y lo corriente. Y entonces en Guerrero se generó un episodio más de violencia política. Pero la clase política priista
se empezó a asociar con el crimen organizado y desgraciadamente también una parte de la clase política de la izquierda. Y en Iguala hubo un episodio vinculado a eso. Había complicidades de diverso tipo entre grupos delictivos con actores políticos, y eso se reflejaba de diversa manera. Cuando en las elecciones del 2012 se discutía quién podía ser el candidato del PRD a la alcaldía en Iguala, muchos de nosotros criticábamos la posibilidad de que el PRD postulara a José Luis Abarca, porque ya para entonces se conocían sus vínculos, sus diversos negocios, su enriquecimiento, etcétera, y había señalamientos claros. Pero la corriente dominante del PRD lo impuso y fue electo presidente municipal. Y en ese periodo se dieron dos acontecimientos trágicos y se repite la historia. Uno, había un síndico municipal que se llamaba Justino Carvajal Salgado, ¿cómo se llamaba? Justino Carvajal Salgado, sí, Justino Carvajal Salgado, que era sobrino de Félix Salgado Macedonio, era el síndico, físicamente muy parecido, y crítico del gobierno de José Luis Abarca y de su esposa. Y al igual que a Juan R. Escudero, un día saliendo de el Palacio Municipal, lo intentaron levantar, o sea, secuestrarlo y llevárselo para acabar con él. Pero él tenía una complexión corriosa, tenía una masa muscular recia, se supo defender y los sicarios no se lo pudieron llevar y se salvó. Pero a la segunda vez ya no se lo quisieron llevar, lo asesinaron. Y nosotros denunciamos ese crimen y señalamos claramente, solidarizándonos con su viuda, la compañera Ave María González, el crimen que se había cometido contra Justino Carvajal y señalando al alcalde como presunto responsable. Pero no hubo eco a nuestros señalamientos a pesar de las múltiples acusaciones. Y entonces se presentó otro episodio que narró aquí sintéticamente Sol, que fue el crimen en contra de Arturo Hernández Cardona y otros líderes en 2013. Arturo era crítico del gobierno de José Luis Abarca y iba a presentar iba a ratificar una denuncia en contra del propio alcalde y su esposa por diversos delitos, pero terminando un mitin en la carretera de Iguala, en una confluencia, él y otros líderes fueron secuestrados y llevados en un rumbo desconocido. Nosotros éramos compañeros de la misma corriente política y nos movilizamos. Yo fui a Acapulco, teníamos un evento allá, desde Acapulco hicimos un señalamiento porque esto empezó un viernes y incluso me reuní con el secretario de gobierno de aquel entonces. Me recuerdo que el secretario de gobierno le habló al alcalde, yo sabía que era el alcalde el que estaba detrás del secuestro, pero había que buscar que aparecieran con vida. Pues, como se dice coloquialmente, el alcalde nos dio el avión y seguimos luchando. Al otro día yo tenía que ir a Guanajuato a una actividad del movimiento en aquella entidad, y en Salamanca, ahí donde nos diera el recuerdo, según dice José Alfredo Jiménez, ahí nos enteramos que el compañero Arturo había sido asesinado junto con otros dos compañeros. ¿Y por qué nos enteramos? Porque los sicarios, como estaban muy drogados ahí en un cerro cerca de la colonia Guadalupe, no habían podido evitar que 4 compañeros de los secuestrados se escaparan del lugar de los acontecimientos. Y pues ya nos regresamos a la ciudad y ahí en el domicilio donde
yo vivo desde hace mucho tiempo, ahí llegaron los 4, ahí todos maltratados, mayugados, perseguidos, Héctor Arroyo, Efraín Amates, Nicolás Mendoza Villa, y ya no me acuerdo el cuarto que también llegó. Y entonces ya me narraron la historia. Quiso la casualidad que el gobernador Ángel Aguirre estuviera llevando a cabo una conferencia de prensa en un hotel de Reforma, uno de esos hoteles caros que dicen que no debe ir uno, enfrente del Four Seasons, Royal, quién sabe qué. Bueno, ahí estaba. Y ahí fui a dar. Ahí llegamos con los 4 sobrevivientes, narramos y pedimos la intervención. Y iniciamos un proceso para desaforar al alcalde, porque tenía fuero, para someterlo a juicio, acusándolo del secuestro y de la desaparición forzada de los compañeros. Y no hubo eco. Incluso en el Congreso local, hay que decirlo, tanto el PRI como el PRD bloquearon el juicio de desafuero. El coordinador de los diputados del PRD era Sebastián de la Rosa, y él junto con los priistas no permitieron el desafuero de José Luis Abarca. Nosotros no nos dimos por vencidos, y desde la comisión permanente 3 veces se pidió que la PGR, que entonces así se llamaba, atrajera el caso de Arturo y los demás compañeros. Y a pesar de que se votaba por unanimidad, el procurador Murillo Karam no hacía caso. Entonces pedimos una cita con el procurador Ángel Murillo Karam. A esa cita acudí, iba acompañado de una diputada federal, hoy alcaldesa de Iztapalapa, y en esa cita estaba Mariana Benítez, que fungía como secretaria particular del procurador, que ahora Mariana es diputada federal por el PRD, digo por Morena, cosas de origen oaxaqueño, cosas de la política. Y yo les puse a Murillo Karam con lujo de detalle todo lo que había sucedido y un testimonio clave, porque Nicolás Mendoza Villa se atrevió a declarar ante el Ministerio Público de la Procuraduría de Guerrero que había sido el alcalde el que había ejecutado a Arturo, en presencia del director de Seguridad Pública del Estado, Felipe Velázquez. Textualmente en la declaración ministerial señaló Nicolás que llegó el alcalde el sábado después del secuestro y le dijo a Arturo, perdón por las palabras, pero es lo que declaró textualmente, pero para que se entienda el cruento del episodio, ¿qué tanto estás chingando con el abono? Ahí tienes tu abono, y lo mató. Y cayó en una fosa, ahí. Esto en una declaración ministerial, no en un dicho. Ante la Fiscalía del Estado, el procurador Iñaki Blanco tomó la declaración e hizo un desglose y lo mandó al aceido. ¿Y qué hizo el aceido? No investigó. Después, días después de que fui a ver al procurador, Murillo Karam declaró que la Procuraduría General de la República no iba a traer el caso del asesinato de Arturo Hernández Cardona y que iba a quedarse en el fuero común. Obviamente había un encubrimiento político de determinado tipo. Como Arturo tenía muchos nexos con diversas organizaciones, los normalistas de Iguala, de Ayotzinapa, fueron a Iguala y vandalizaron el ayuntamiento, lo pintarrajearon y acusaron al alcalde y a su esposa de ser los responsables. Y ese crimen, como muchos en Guerrero, pues se pensó que iba a quedar en la impunidad. No fue fácil arriesgarse a hacer todas estas denuncias, porque se sabe que a veces pues se busca a los que se atreven a denunciar, pero en la política a veces hay que correr riesgos, y este fue un riesgo que se corrió y a la larga valió la pena. Siguió la historia política,
quizás su crimen iba a quedar como muchos otros, pero se presentaron los hechos de Iguala. ¿Qué sucedió? Hay muchos libros ya, historias, series, pero en síntesis, los normalistas secuestraron 5 camiones, no 4, para venir a la Ciudad de México porque era la víspera, 26 de septiembre era la víspera de un aniversario más de la masacre del 2 de octubre. Además coincidía que había una efervescencia juvenil, estudiantil en el Politécnico, había una insurrección en algunas vocacionales, incluso el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, recibió a los politécnicos inconformes y venían hacia acá en esa noche. Secuestraron los 5 camiones, pero hubo una confusión, ahora se sabe, porque se creyó que los que habían secuestrado no eran normalistas, sino un grupo contrario a los Guerreros Unidos, conocidos como los Rojos, que se habían generado esos 2 grupos a raíz de la desaparición de Beltrán Leiva, que fue ejecutado por la Policía Federal en Cuernavaca en el año 2010, y el grupo delictivo se disgregó, se formaron 2 vertientes. ¿Qué sucedió? Que hubo una confusión, se les dio trato de delincuentes y había órdenes de diversos mandos para eliminar. ¿Pero por qué? Después se descubrió, se dijo que eran 4 camiones, no, eran 5. ¿Qué había en el 5.º camión? Un cargamento de droga. Y lo que se pensó es que ese era el móvil de los normalistas. Ahora que vino aquí María, me acuerdo porque el destino de ese camión era Chicago, era un camión que iba a Chicago y luego se descubrió que dentro del camión iba un cargamento de millones de pesos de cocaína. Y entonces lo que reaccionaron los grupos era porque pensaron que se estaban robando el cargamento y por eso la violencia en contra de ellos e incluso en contra de un equipo de fútbol de los avispones que nada tenían que ver, pero como también andaban en un camión, pues también los tirotearon e incluso murió un jugador de fútbol y una mujer que andaba pasando por ahí. ¿Quiénes actuaron? Actuó el gobierno municipal de Iguala, el de Cocula, el de Taxco, la Policía Estatal, elementos de la Policía Federal y el Ejército, porque el Batallón 27 tenía entendimientos y acuerdos con el presidente municipal, José Luis Abarca. Para que tengan una idea del tipo de acuerdos, Abarca era dueño de una plaza comercial que se llama la Plaza Tamarindos, y habráse visto que el Ejército desincorporó una parte del campo militar para que la Plaza Tamarindos creciera, es decir, el Ejército le cedió un espacio de terreno a un particular para que la plaza fuera más grande. ¿Dónde se ha visto eso? Que el Ejército ande donando terrenos para particulares. Obviamente había una relación de entendimiento y de complicidad. El gobierno de Peña Nieto aspiró a que este asunto quedara en el olvido, como otro episodio similar allá en Ciudad Juárez, en Villa Salvácar. También hubo en una fiesta una ejecución de jóvenes al término de la fiesta y hubo condenas, etcétera, pero no trascendió. Sin embargo, el asunto de Ayotzinapa se volvió un tema de alcance nacional e internacional. El gobierno de Peña Nieto tardó en reaccionar, pero al final se dieron cuenta por la magnitud del asunto que había que darle una solución. Y empezó el fenómeno de construir la llamada verdad histórica de los sucesos de Ayotzinapa, en donde, como sucede en todos estos asuntos, una parte es cierta y otra parte fue inventada para construir una narrativa
y dar por resuelto el asunto. ¿Qué trataba el gobierno de Peña Nieto de evitar? Que el asunto se volviera o se considerara un crimen de Estado, y que había sido un crimen del fuero común, un hecho condenable, en donde había responsables, el alcalde, algunos presidentes municipales, algunos mandos policíacos, todos municipales, pero ninguno de carácter federal, ni ningún miembro del ejército. Y la versión oficial era que los jóvenes habían sido detenidos y cremados todos en el basurero de Cocula, y sus cuerpos, sus restos, echados al mar en bolsas negras de basura. Y esa era la versión. Para eso, el gobierno priista inició una operación para recuperar el poder. Ángel Aguirre pidió licencia, se nombró un interino y se inició el proceso electoral, y el gobierno el PRI necesitaba recuperar el control. Había un candidato que podía ganar las elecciones en Guerrero, que se llamaba Luis Walton, del Movimiento Ciudadano, y él, en alianza con el PRD, podía haber ganado las elecciones, pero curiosamente los chuchos no quisieron la alianza, y tampoco Dante Delgado, porque se trataba de facilitar que el PRI regresara al poder con Héctor Astudillo, y se propuso una candidatura que no tenía posibilidades de ganar, y otro candidato muy posible renunció a sus opciones, y al PRD se le abrieron las posibilidades y se le facilitó ganar el gobierno de Michoacán con Silvano Aureoles. Fue como una compensación, como una negociación. Y entonces el gobierno de Peña Nieto pues tenía el control del gobierno del Estado, tenía el gobierno federal, la Procuraduría General de la República y la narrativa de la verdad histórica. Y ya, ningún mando militar, ningún policía federal, ninguna otra autoridad estaba involucrado en los hechos, y todo había sido consecuencia, y a los jóvenes había que darlos por muertos, ya no por desaparecidos. ¿Por qué? Porque la desaparición es un delito imprescriptible. En cambio, el homicidio, si se comprueba, tiene otra penalidad, y entonces lo que el gobierno de Peña Nieto quería era terminar con el asunto. Pero, pues vino el triunfo del 18. La candidatura de López Obrador abrió una posibilidad de una versión diferente. Y gracias al Grupo Especial Interdisciplinario de Expertos, el GIEI, se conoció pues que había sido un montaje, que los testimonios con los que se habían hecho la verdad histórica habían sido obtenidos a través de la tortura, y que no había evidencias de que todo eso hubiera sido como tal, como se había presentado. Y se inició una nueva indagatoria, 5 años bajo el mando de Alejandro Encinas. Sin embargo, desafortunadamente, Encinas no tuvo la capacidad, a través de quien estaba a cargo de la Comisión Especial para la Verdad de los Hechos de Ayotzinapa, de dar con una versión completa, aunque sí se iniciaron procesos contra el propio Murillo Karam, contra Cerón, que por cierto se fue a refugiar a Israel, porque Israel le había vendido a Peña Nieto el famoso programa Pegasus, un programa de espionaje, y en correspondencia el gobierno de Israel pues lo tiene allá resguardado a Luis Tomás Cerón, y también incluso se iniciaron procesos contra militares, incluido el que entonces era el responsable de la zona militar del Batallón 27, que ya había sido ascendido a coronel. Sin embargo, la versión oficial no fue plenamente satisfactoria, y entonces López Obrador, durante el último año de su mandato, tomó en sus manos el asunto, y en su libro de despedida, conocido como Gracias, en un capítulo da su propia versión de los hechos, en donde, en síntesis, se plantea que sí hubo alguna cremación en una parte, pero que otros fueron llevados a otros, o sea que fueron ejecutados y llevados a varios puntos para desaparecer los rastros. Sin embargo, hay inconsistencias,
y el asunto no quedó totalmente zanjado. Claudia Sheinbaum ha hecho el compromiso de continuar con estas investigaciones. El abogado de los 43 ahora es coordinador de asesores del presidente de la Suprema Corte. Sin embargo, los familiares de los 43 siguen en su lucha. Lo último que se ha intentado hacer es que el gobierno de Estados Unidos extradite a 2 de los testigos principales que están acusados en Estados Unidos de narcotráfico y que se fueron para allá para no ser señalados o ser sometidos a proceso en México. Pero ¿qué lección hay de este fenómeno? Desgraciadamente que es un episodio cruento en donde hay muchas verdades, también muchas mentiras y también puede ser, como en muchos crímenes políticos en la historia de la humanidad, que nunca haya una versión única de lo que realmente sucedió, como es el caso del magnicidio de Kennedy, por ejemplo. Hay muchas hipótesis, muchas versiones, hasta una película, libros, pero no hay una versión. Es el caso de Colosio, en donde pues hay una versión oficial, pero desmentida por hechos contundentes, como que a Colosio le dieron más de un balazo, y cómo va a ser un asesino solitario cuando a la víctima le dieron 2 balazos con 2 pistolas de calibre diferente. Pero, pues entonces está la otra versión. Desgraciadamente este asunto puede correr ese riesgo. Ya van a ser 11 años. Muchos de los familiares de los desaparecidos ya no viven y pueden pasar más años y es lamentable que esto vaya sucediendo. Pero no es un caso aislado. Como los 43, hay decenas de miles de desaparecidos en este país. Entonces, por eso adquiere una relevancia fundamental y toca temas fundamentales de la acción política, porque desafortunadamente esos hechos de violencia política no han terminado. ¿Cuántos expresidentes municipales han sido asesinados? El alcalde electo de Chilpancingo, la capital del estado, Alejandro Arcos, catalán, fue decapitado. Hace unas semanas ejecutaron a Joséín Nabor Guillén, exalcalde de Tixtla. Y podríamos mencionar en otras entidades de diverso signo político varios ejemplos similares de cómo la violencia política sigue existiendo en nuestro país y que es una asignatura pendiente que requiere entender cómo funciona para también tener claridad de cómo irla eliminando. Ahora que se han dado a conocer, enhorabuena, las fechorías del exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, Bermúdez Requena, y la famosa barredora, pues ahí es otro ejemplo de cómo muchas veces desde el poder, a veces desde las propias corporaciones policíacas, se generan los hechos delictivos más atroces, y Ayotzinapa no es la excepción. ¿Por qué no es bueno olvidar esto? ¿Por qué ser tan incisivos? Porque a veces es lo que abre el camino a la justicia. Y con eso termino esta disertación, que ya me extendí. Pero, aunque ustedes no lo crean, José Luis Abarca ya fue exonerado de los hechos de Ayotzinapa. No se le mencionó, no se le pudo sentenciar por ese hecho. ¿Saben por qué está preso y condenado? Por 2 crímenes que nosotros denunciamos. Uno, el de Justino Carvajal Salgado, que ya fue condenado por ese crimen, y otro, el de Arturo Hernández Cardona y otros. Uno a 20 y tantos años de prisión y otro a 90 y tantos años, como parte. ¿Valió la pena haber reclamado justicia en este caso? Sí, con todos los riesgos que ello implicaba.
No hay que ser temerarios, pero a veces conviene tener entereza y aplomo y que los compañeros y sus víctimas y las víctimas no se sientan abandonados y solos, porque desgraciadamente también a veces cuando suceden estos hechos, pues la gente se hace a un lado y ya no quiere saber nada más. Ahí, en el caso de Arturo y los compañeros, estuvimos con Sol, con sus hermanas, con su esposa, su primera esposa, con su segunda esposa, con la regidora, y hemos mantenido esta posición. ¿Valió la pena? Sí, pero lo importante es que estos hechos no se repitan, que en México se vayan cambiando estas formas de actuar en la política y que el país transite a ir erradicando la violencia política de diverso tipo y en este caso asociada al crimen organizado. Pues eso hay que recordar ahora que se van a cumplir 11 años ya de los trágicos sucesos del 26 de septiembre del 2014 y por eso es importante revisar la historia, porque así se pueden entender mejor los procesos políticos y sociales para tratar de evitar que no se repitan. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Para concluir con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada.